Autocrítica a la luz de la palabra. Sábado 22 de enero 2022. Miren qué bella imagen de orquídea. Una variedad muy extraña. Un color espectacular. Miren ustedes ese colorido, esos pétalos alargados. ¡Qué maravillas de maravillas! Solo el Señor puede crear tanta belleza para que disfrutemos tú y yo. Esta imagen la acompaña un texto bíblico sobre la fe, recordando que durante todo este mes de enero vamos a tener temas relacionados con esta primera virtud teologal que es la fe. El texto de hoy es de la primera carta de Pablo a los habitantes de Corinto, capítulo 16, versículo 13. ¿Qué nos dice este versículo? Manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Es una invitación que nos hace el Señor hoy a permanecer firmes en la fe. Y para eso tenemos que estar alerta para no dejarnos derribar por cualquier cosa. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude también en este empeño de mantenernos alerta para que nuestra fe vaya creciendo cada día. Y pidámosle también que descienda en este momento sobre cada uno de nosotros para pedirle sacar el mayor provecho de este encuentro con la palabra de Dios a esta hora. Digamos desde lo profundo de nuestros corazones: Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de su palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas, para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Bendito y alabado seas por siempre, mi Señor. Veamos a continuación los textos que el año litúrgico nos presenta para el día de hoy, sábado 22 de enero 2022. Hoy, sábado, cerramos la semana número 2 con estos textos. Primera lectura, segunda carta de Samuel, capítulo 1. Atención con esta nomenclatura. Vamos a leer los versículos del 1 al 4, luego pasamos al 11 y leemos hasta el 12, pasamos al 19 y luego pasamos al 23 y leemos hasta el 27. Salmo 80 entre paréntesis 79. Dos estrofas. La primera de ellas, versículos 2 y 3, y la segunda, versículos 5 al 7. Evangelio Marcos, capítulo 3, versículos 20 y 21. Ubiquémonos como de costumbre en nuestra biblioteca en el día de hoy. La segunda carta, el segundo libro de Samuel está ubicado en el segundo peldaño del Antiguo Testamento. Es uno de los 16 libros históricos que contienen la historia del pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento hablamos de libros y en el Nuevo Testamento hablamos de cartas. El libro de los Salmos es uno de los 7 libros sapienciales. Está ubicado en el tercer peldaño del Antiguo Testamento. ¿Qué contienen estos libros? Nada menos y nada más que la sabiduría del pueblo de Israel que tú y yo como creyentes debemos conocer y practicar. Marcos, ubicado en el primer peldaño del Nuevo Testamento, junto con los demás evangelios y hechos de los apóstoles, son considerados
los libros históricos de esta segunda parte de la Sagrada Escritura, como lo es el Nuevo Testamento. Los 4 evangelios nos narran la vida de Jesús y Hechos de los Apóstoles nos narran la vida de la Iglesia desde sus orígenes. Veamos pues cuál es la expresión que resume los textos del día de hoy. Dejemos huellas. Dejemos huellas. Comencemos con la primera lectura del día de hoy. Muere el rey Saúl y su hijo Jonatán. Tus héroes, Israel, han sido inmolados en tus montañas. Palabras de David al enterarse de la noticia. ¿Por qué cayeron los valientes? Saúl y Jonatán, queridos y admirados, inseparables en la vida y unidos en la muerte. Más veloces que las águilas y más fuertes que los leones. Veamos un poco más de esta primera lectura del día de hoy. Comenzamos la lectura del segundo libro de Samuel, que nos va a ofrecer una amplia relación de las hazañas del rey David, que ya va a comenzar a entrar en acción. En este trozo inicial rasga sus vestiduras y entre grandes lamentos entona una sentida elegía, una sentida lamentación en torno a la trágica muerte del rey y de su hijo, su entrañable amigo. En tan sublime cántico, además de quedar de manifiesto la nobleza de su alma, se exalta la enorme angustia por el soberano abatido en la batalla y por el amigo a quien no verá más. Hagamos la autocrítica a la luz de la primera lectura del día de hoy. ¿Valoras la amistad? ¿Te conmueves ante las calamidades de otros? ¿Perdonas a quien te ofende? Llegamos al salmo del día. Cada imagen tiene un colorido. Miren esta imagen de hoy. Esta imagen me encanta. Miren todo lo que expresa, todo lo que hay. Cielo, tierra y mar están conjugados allí, en esa bella imagen. Esos colores, ese verdor, esa agua que se mete por ese ladito así como escondiéndose un poco. Me encantó, definitivamente me encantó. Tenemos parte del salmo del día de hoy al pie de esta bella imagen. Señor, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo seguirás airado y sordo a las plegarias de tu pueblo? Nos has dado llanto por comida y por bebida, lágrimas en abundancia. Somos la burla de nuestros vecinos, el hazmerreír de cuanto nos rodea. ¿Qué estribillo vamos a repetir en medio del salmo del día de hoy? Bellas imágenes, no me canso de admirar. El Señor vuelve, Señor, vuelve tus ojos a nosotros. Vuelve tus ojos a nosotros. Este salmo es una súplica que toda la nación dirige al pastor de Israel en un momento de grave calamidad. Israel es presentado como una vid que el Señor sacó de Egipto y plantó cuidadosamente en la tierra prometida. El recuerdo de aquella solicitud hace más angustiosa la situación presente y confiere mayor intensidad a la súplica que realiza toda la comunidad. Pastor de Israel, vuelve a salvar tu rebaño. Qué bella es esta imagen del pastor que vela junto a sus ovejas y los conduce hacia verdes prados, como dice el Salmo 23. El Señor de Israel por excelencia
era lo más preciado. Y el rey de Israel, que era David, pues era un pastorcito de Belén. Ahora es Dios quien es llamado pastor, tal como lo anunciaron los profetas Jeremías, Isaías, Ezequiel. La viña plantada por tu mano, otra imagen admirable, porque la viña es una de las plantas que cultivo pide mayor cuidado. Y el amor del viñador hacia su viña es una imagen del amor de Dios. En el Nuevo Testamento nos dice el propio Jesús: yo soy el buen pastor, reconozco a mis ovejas, yo soy la vid verdadera, ustedes son los sarmientos. Jesús es la respuesta de Dios a esta oración. El nombre de Jesús, ¿qué significa? Dios salva. Y Jesús es el verdadero rostro de Dios, el único rostro que podemos ver. Es el rostro sonriente de Dios hacia los pecadores, porque Él vino a buscar a los pecadores y a sanar a los enfermos. Hagamos la autocrítica a la luz del Salmo del día de hoy. ¿Te sientes protegido por el Señor? ¿Te dejas amar por Dios? ¿Quién es Jesús para ti? Que ya desde el Antiguo Testamento nos van hablando de todo lo que Él iba a realizar a lo largo de su vida. Llegamos al Evangelio de hoy, que es bien cortito. Está todo incluido aquí. En aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes, fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Antiguamente decía la gente que el que leía las Sagradas Escrituras se volvía loco. Qué manera de trabajar el espíritu de la maldad en las personas de aquel momento. En esas páginas está el arte de vivir y el arte de ser feliz, como les recalco todos los días. Es importante que nos pongamos la escafandra del Espíritu Santo, un traje de buzo, y penetremos en lo profundo de esa palabra para que comencemos a descubrir maravillas. Una vez más vemos a Jesús enfrascado en su trabajo, en medio de una multitud que no le dejaba tiempo ni para comer. Sus familiares estaban impresionados por tan extenuante actividad y se preocupan por su salud, incluso por su salud mental, porque intentan llevárselo a su casa. Esto le dará pie para romper y en forma contundente y definitiva con los vínculos familiares que le hubieran podido impedir el radical cumplimiento de su misión. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Palabras de Jesús. Hagamos la autocrítica a la luz del Evangelio. ¿Te empeñas en alcanzar lo que te propones? ¿Hay quien interfiere en tu trabajo evangelizador? ¿Cómo es tu seguimiento a Jesús? Preguntas y más preguntas que van surgiendo y van tocando lo más profundo de tu ser. Y en esas expresiones debes detenerte, autocriticarte, porque el trabajo de tu conversión es permanente. Todos los días es trabajo diario, como nuestra oración personal debe ser un trabajo diario, porque viene la oración, después la autocrítica, luego la conversión y de allí nuestra santificación cristificante, porque imitamos a Cristo, imitamos a Cristo. Al comienzo del programa les mencioné la expresión que resume los textos del día. Vamos ahora a recordarla y a verla reflejada en las lecturas de hoy. Dejemos huellas. En la primera lectura nos recalca cómo nuestra forma de vida va marcando el camino a otros. Vivamos a la manera de Dios. A pesar de nuestras caídas, levantémonos y continuemos. El Señor
nos necesita. En el Salmo vemos claramente cómo lejos de Dios nuestra vida no tiene sentido. Lo experimentó el pueblo de Israel cada vez que le fueron infieles al Señor. Y en el Evangelio pasó por todas partes haciendo el bien. Esa fue la vida de nuestro Maestro y Señor. Emprendamos el camino junto a Él cada mañana, porque de su mano todo será diferente. Dejemos huellas. Y como todos los sábados, como cierre de la semana, vamos a ver qué grandes lecciones nos ha dejado el Señor con todas las expresiones claves de cada texto en cada día. La historia de la salvación es también una historia de amor. Los planes del Señor van prosperando en lo secreto del corazón. Se va transformando nuestro interior y nos ayuda a vencer hasta la arrogancia. Fuimos llamados y enviados por el Señor. Tomemos grandes decisiones, renovemos nuestro interior, dejemos huellas. Que el Señor te bendiga ahora y siempre y te ayude a ser constante en tu oración cada mañana. Cuando haces la autocrítica a la luz de la palabra, el Señor te recuerda que la decisión es tuya, agonizar o vivir. Toma grandes decisiones. Te invito a leer los textos de hoy para que los profundices y saques el mayor provecho posible de las enseñanzas contenidas allí. Esas páginas contienen el arte de vivir y el arte de ser feliz. Todos los días, en el nombre de Dios, encontrarás un video como este para ayudarte a reflexionar los textos bíblicos y espero que te sean de gran utilidad. En el nombre de Dios y de Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, nos vemos mañana para una nueva autocrítica a la luz de la palabra.